a compartiros pantalla. Comparto pantalla y simplemente para que lo tengáis por escrito. Mi nombre es Juan Pedro Carasa Valente y voy a ser pues vuestro profesor de la asignatura de procesadores de lenguajes para estas primeras clases. ¿De acuerdo? Básicamente el primer tercio de la asignatura. Tenéis ahí mi correo electrónico, jpvalente, y para el caso que se diera, difícilmente para este primer semestre, pero eso sería mi número de despacho. ¿Cómo quiero que funcionen estas clases? Va a ser más o menos del siguiente modo, sin ninguna rigidez, pero más o menos en estas líneas generales. Yo os voy a ir poniendo diferentes módulos, rondan alrededor de 10-12 minutos cada uno de los módulos. Podéis hacer las preguntas que queráis mientras tanto por el chat, pero en principio es algo que sea una pregunta, digamos, muy importante, que tenga una importancia crítica para lo que estemos contando en ese momento, pues las contestaré al final del módulo, ¿de acuerdo? Estoy conectado también por link para poder ver el chat a la vez que se emite el módulo y entonces por ese lado no voy a tener problema. Dicho esto, pues como siempre, tener vuestros micros apagados, cámaras también apagadas. La sesión, como he dicho, no se va a grabar, pero voy a disponibilizar, de hecho las presentaciones PowerPoint están ya disponibles en Moodle, si las queréis, no digamos la presentación dinámica, pero sí lo que es simplemente el fichero PowerPoint, ¿vale? No estos dos primeros dos módulos, porque son simplemente de la presentación, no tienen mayor importancia, veréis que está toda la información disponible, ahora os contaré en otro sitio, y no tiene sentido que publique estas dos, pero luego en cuanto empecemos con la introducción de la asignatura y los contenidos, veis que podéis acceder a Moodle y veis que ya están ahí las presentaciones colgadas, ¿de acuerdo? Luego veremos, intentaremos a ver si soy capaz de colgar alguna otra cosa más porque hay problemas técnicos para ello, hay límites del tamaño de los ficheros que se pueden colgar y no sé si lo voy a conseguir, pero si no, pues colgaría también los diferentes módulos con, digamos, el dinamismo de la presentación y con el audio, claro. Bien, me encanta, tenemos 225 asistentes, la primera vez que doy una clase tan numerosa, entonces espero, ya es la segunda vez que doy la clase, entonces algún problema técnico y de adecuación a este método, pues espero que ya haya practicado un poco ayer, pero pues me perdonáis cualquier problema técnico que pueda ir surgiendo. Bien, pues sí, he dejado de compartir pantalla. Ahora mismo vuelvo a hacerlo, ¿vale? Bueno, empezamos entonces con el primer módulo, presentación de la asignatura, y os cuento pues las cosas que más os suelen interesar de las normas de la asignatura, ¿de acuerdo? Pues comparto de nuevo pantalla. Un poco todo el funcionamiento general de la asignatura, pues básicamente el camino que tenéis que seguir para aprobar y aprovechar todo lo que vamos a hacer durante la asignatura. Empezamos dando un vistazo general a las normas. Primero que os quiero decir es que las normas, todo lo que os voy a contar ahora, de forma resumida, pues lo tenéis en dos sitios. En la guía de aprendizaje, que la tenemos colgada ya en Moodle. Si entráis en Moodle, veréis aquí la guía de aprendizaje del curso actual. La guía es igual para todos los grados en los que damos este curso.
Y bueno, pues aquí en la guía, ese es el índice de la guía, pues cosas que os pueden interesar y que solo estén aquí en esta guía, pues además de profesores, tenemos aquí una serie de aspectos formales como son las competencias y resultados de aprendizaje, que es un formalismo de cara al plan de estudios, un poco de descripción general de la asignatura, el temario, que lo vamos a ver, que ahora un poco más adelante y veremos también que lo tenemos en otros sitios. Y digamos que el aspecto que solo está en la guía es el cronograma, donde desglosamos clase por clase lo que vamos a ver en cada una. Entonces, esta primera clase de hoy es más o menos esto lo que tenemos pensado. Como veis, está todo pensado para que la clase fuera presencial o que la clase fuera online. Y tenemos también aquí siempre una serie de actividades de evaluación genéricas, sin concretar exactamente lo que haremos en cada día, pero todos los días intentaremos hacer algo. Entonces, no estaría de más que antes de cada clase, pues vierais el tema que se va a dar en cada clase para estar un poco situado. Todo esto concretaremos más adelante. Aquí al final pues vienen los criterios de evaluación de manera más genérica quizás, todo lo que las diferentes normas de evaluación del curso. El otro sitio donde os digo que están todas las normas es en la página web de la asignatura. Normalmente aquí van a estar más detalladas y con una serie de información adicional que va a ser útil en muchos momentos. ¿De acuerdo? El menú de la página web lo veis aquí a la izquierda, este es el menú de inicio y pues tiene aquí toda una serie de apartados que vamos a ir viendo poco a poco. En primer lugar, el de las normas, bueno, vamos a centrarnos en él en un momentito, en detalle, y si queréis, pues vemos un poco el contenido de los otros índices, sin entrar en grandes detalles. El temario de la asignatura consta de 6 temas. Esto también lo veremos un poco más adelante en un esquema de gráfico. Introducción, que es básicamente la clase de hoy. Estoy con la presentación, pues veremos después la introducción a la asignatura y después empezaremos con los 3 grandes temas de la asignatura, que son el análisis léxico, sintáctico y semántico, junto con otros 2 temas complementarios, la tabla de símbolos y la gestión de errores. Bibliografía, tenemos aquí una serie de libros que tenéis todos disponibles en biblioteca. Los horarios, esto no lo tenemos, la página web tengo que decir que no la tenemos todavía actualizada, esperemos que esté lo más breve posible. Pero bueno, aquí estarán los horarios, así como las clases extra fuera de horario que vamos a dar para orientaros en la realización de la práctica de la asignatura. Volveremos a esto más adelante. Tenemos también aquí los horarios de los exámenes, de evaluación continua y evaluación no continua. Repito, de momento no está actualizada la web, está todavía con los datos del curso pasado. Y luego tenemos aquí tres puntos del menú orientados específicamente hacia la práctica, los veremos más adelante, y uno más de documentación donde tenemos también todo tipo de cosas, tanto también como veis la guía de aprendizaje, aquí ya es la específica de cada uno de los grados, material complementario a las clases, los ejercicios de examen de cursos pasados, tenéis aquí todos los enunciados y también una serie de ficheros necesarios para realizar la práctica, una serie de formatos en que tenéis que presentar las cosas, etc. Documentación variada para el seguimiento de las clases teóricas, del curso y de la práctica. Bien, vamos a centrarnos ahora en las normas de evaluación. O dicho de otra manera, ¿cómo puedo aprobar la asignatura? Tenemos 3 grandes, en la modalidad de evaluación continua, tenemos 3 elementos, 3 patas principales para
obtener la nota final de la asignatura. Teoría, práctica y actividades de evaluación continua, obviamente solo en la modalidad de evaluación continua. La teoría. Bueno, la teoría se refiere no solo a la parte teórica que vemos en clase, sino también a los ejercicios teórico-prácticos, que son en el fondo la mayor parte de lo que vamos a ver en clase. Es una asignatura que no tiene demasiada carga teórica, pero sí mucha carga práctica, y los ejercicios que hacemos en clase los consideramos evaluados dentro de esta parte de teoría. La vamos a evaluar con 3 parcialines correspondientes a los 3 grandes temas que hemos visto antes y que se realizarán en octubre, en noviembre y en enero. La semana concreta lo tenéis ya puesto en la guía de aprendizaje. El día concreto lo pondremos en la web de la asignatura a la mayor brevedad posible. Cosas importantes de la teoría. Solo se guarda hasta julio del curso actual, hasta la convocatoria extraordinaria del curso actual. Por lo tanto, solo las notas de 5 o más se guardan y solamente hasta julio, nunca para el curso que viene. ¿De acuerdo? Sin embargo, podemos aprobar en la convocatoria de enero sacando un compensable, o sea, una nota superior o igual a 4. ¿De acuerdo? La nota de teoría, la media de los 3 parcialines, no exigimos nota mínima para ninguno de los 3 parcialines, vale un 60% de la nota total de la asignatura. ¿De acuerdo? En la evaluación no continua, como no existe la parte de actividades de evaluación continua, pues la parte de teoría vale un poquito más, el 65%. Recuerdo que para que podáis examinaros por evaluación no continua, que no es lo ideal y no es lo que queremos fomentar, hay que solicitarlo por escrito en el formulario correspondiente, que es excluyente con la evaluación no continua, es decir, o hacemos evaluación continua o evaluación no continua, no podemos saltar de una a otra, y se examina fundamentalmente en el examen final de enero. Por lo tanto, los parcialines no se realizan y solamente tenemos el examen final. La segunda gran pata de la asignatura es la práctica. Nos centraremos un poquito más adelante. Diré que para evaluación continua vale el 30%, para evaluación no continua vale el 35% de la nota. Pero como digo, ahora veremos los detalles de la práctica más adelante. Y finalmente, la tercera pata, solamente para la modalidad de evaluación continua, son toda una serie de actividades que iremos haciendo día a día y que contarán en global para el 20% total de la nota de la asignatura en la modalidad de evaluación continua. ¿Qué tipo de actividades? Bueno, pues por ejemplo, la asistencia. ¿De acuerdo? Guardaremos registro de la asistencia, por eso os pido que en las futuras sesiones entréis, si no entráis directamente desde Moodle, que entréis con el número de matrícula, por favor, ponéis el número de matrícula si entráis por el enlace directo. También tenemos Draco, que es un sistema de gamificación con preguntas de la asignatura, donde las preguntas se van proporcionando cada pocos días, van apareciendo, correspondientes a los temas que vamos viendo en clase, y pues según vais acertando, pues vais consiguiendo más puntos, y esos puntos también se traducen más adelante en una parte de esta nota. Haremos también en cada clase pues Kahoots o algún sistema similar, por ejemplo, algún cuestionario con Google Forms. Tendremos también en cuenta vuestra participación en clase, y también en algunas clases pues pediremos que entreguéis ejercicios vía Moodle para la clase siguiente, y estos ejercicios también serán una parte importante de la nota de evaluación continua. Si os dais cuenta, hemos dicho 60% de teoría, 30% de práctica, 20% de evaluación continua. Es decir, podéis sumar un total de 11 puntos. ¿Vale? Por favor, no desperdiciéis la oportunidad
de sacar muchos puntos con la evaluación continua, porque luego siempre hay muchos que os quedáis cerca del 4, cerca del 5, y este 20% pues, puede ayudar muchísimo a que aprobéis la asignatura, etcétera. Aparte que, por supuesto, el hecho mismo de ir haciendo las actividades de evaluación continua contribuye de forma, creemos que muy importante, a que vayáis aprendiendo más y mejor y que saquéis en el fondo mejor nota en las otras, tanto en la teoría como en la práctica de la asignatura. Bueno, paramos entonces ahora un momentito y me contáis cualquier duda que tengáis en esto sobre lo que acabamos de hablar. Bien, pues contestando a las dudas que habéis ido haciendo, habéis puesto en el chat mientras os contaba todas las normas, los exámenes van a ser online, los 2 primeros parcialines sí, el tercero no lo tenemos del todo claro todavía, el tercero que va a ser en enero no lo tenemos del todo claro, tanto el tercer parcialín como el examen final para los de evaluación no continua, pero al menos los 2 primeros parcialines serán online, ¿de acuerdo? Si tienes aprobada la práctica, se guarda. Esto lo vamos a ver, todo lo relativo a la práctica lo vamos a ver en el siguiente módulo, entonces no voy a contestar más preguntas de la práctica hasta después. Veo que la mayoría de las preguntas son relativas a la práctica. El nombre para entrar en Al Collaborate, si entráis con el link directo, por favor poner vuestro número de matrícula para que luego podamos descargar y asociaros con la persona y así registrar la asistencia. Pero si entráis por Moodle no hay ningún problema porque se queda registrado, vosotros ya sois alumnos participantes de la asignatura y entonces no hay ningún problema si entráis a través de Moodle. ¿De acuerdo? Efectivamente, yo creo que es mucho más fácil que entréis a partir de Moodle. ¿De acuerdo? Si alguno que esté conectado por link tuviera algún problema, no está incluido la asignatura o tal, que mande por email, por favor, avisando de que no se le ha puesto correctamente como alumno de la asignatura. ¿De acuerdo? Los grupos de prácticas los cuento todo ahora en el siguiente módulo. ¿Los 3 parciales valen lo mismo? Sí, los 3 parciales valen exactamente 1/3 de la nota de teoría. ¿De acuerdo? El 60% de teoría, pues cada parcial vale un 20% y como he dicho no exigimos nota mínima en ellos. Bien, pues si no me decís nada más, vamos al siguiente módulo. ¿De acuerdo? Corto mi micro. Los exámenes online serán tipo test, efectivamente. Si los 2 primeros parcialines, pues avisaremos con tiempo de cualquier cosa que pueda surgir, pero en principio los 2 primeros parcialines serán online y tipo test. ¿De acuerdo? Haremos antes del primer parcialín, haremos en clase una simulación de examen para que podáis ver más o menos cuál es el formato, qué tipo de cosas se preguntan, cómo se preguntan, etc. Bien, pues entonces vamos al segundo módulo dedicado a las normas relativas a la práctica, que es una parte muy importante de la asignatura. Vamos ahora a hablar de la práctica, que como hemos visto antes es una de las partes importantes de la asignatura. Bien, toda la información de la práctica la tenéis también en la misma página web de antes, en el ítem del menú práctica. Ahora iremos y lo veremos un poquito. Vamos a empezar viendo las normas de la práctica. Cuestiones muy importantes. Primera, es una práctica larga, exigente, tiene además 3 partes bastante identificables
y en cierto modo, aunque están muy coordinadas entre ellas, se puede dividir el trabajo, por lo que os recomendamos vivamente que lo hagáis en grupos de 3 alumnos. Se puede hacer menos, no se puede hacer en más, pero creemos que es ideal que lo hagáis en grupos de 3 alumnos. Además, es importante que os conozcáis bien, preferiblemente que hayáis tenido experiencia de trabajar juntos, porque como digo, es una práctica larga y exigente y siempre puede haber alguna tensión entre los elementos del grupo y es más fácil si ya os conocéis bien, pues resolver esas situaciones. La práctica se realiza incrementalmente. No queremos que os pongáis a trabajar la última semana porque no os va a dar tiempo. Entonces va a haber 3 entregas correspondientes también a los 3 grandes módulos de la práctica. ¿De acuerdo? Primer módulo en octubre, más o menos. Segundo módulo en diciembre. Y la tercera entrega pues, coincide ya con la entrega final y las fechas de evaluación de la asignatura. Para orientaros en cada una de las fases de la práctica, en cada una de las 3 fases de la práctica, os daremos también 3 clases prácticas orientadas, como digo, específicamente a contaros qué y cómo tenéis que hacer en cada una de las partes de la práctica. ¿Vale? Estas clases se darán fuera del horario de clase en las horas de evaluación del semestre. En la modalidad de evaluación continua, la práctica cuenta un 30%, en la evaluación no continua un 35%. Esta nota de la práctica sale en las 2 modalidades, tanto de las entregas parciales como, sobre todo, del examen oral que coincide con la entrega final. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente tenéis una entrega parcial en octubre, una entrega parcial en diciembre y el examen completo de la práctica coincidente con la entrega también de toda la práctica completa por vuestra parte. ¿De acuerdo? Tal como pasaba con la teoría, pues para poder compensar la nota de la práctica exigimos un mínimo de 4 y este 4 no significa hacer el 40% de la práctica. La práctica, para que consideremos que tener un compensable, hay que estar completa, tiene que estar completa con todos sus módulos. ¿De acuerdo? Pues luego estos módulos estarán mejor o peor y eso es lo que nos moverá en la nota de la asignatura, pero tienen que estar los 3 módulos principales, en definitiva el procesador de lenguajes completo, para que podamos considerar un mínimo de 4. ¿De acuerdo? Esto hago hincapié sobre todo relativo al último módulo, que suele estar pues bastante flojito en muchas veces en muchos grupos y por eso no consiguen el 4, incluso teniendo bien los primeros 2 módulos de la práctica. Puede ocurrir, de hecho ocurre en varios casos, que con una práctica suspensa pero compensable, algunos miembros del grupo aprueben la asignatura y otros no. ¿De acuerdo? Y esto es un problema porque para la convocatoria de julio hay que hacer de nuevo la práctica. No se guarda la práctica, que la guardamos para siempre, no solo hasta julio como la teoría, sino que la guardamos para siempre, pero solo la guardamos con más de 5. Entonces, una práctica de 4,5 puede compensar con la teoría para algún miembro del grupo, pero no para otro. Y entonces, pues ese miembro que ha suspendido teniendo una práctica de 4,5 puede ser que tenga que realizar la entrega completa de la práctica, de nuevo, habiéndose quedado solo. ¿De acuerdo? Esto lo aviso para que lo tengáis en cuenta. Más vale dedicarle un poquito más de esfuerzo y asegurar que aprobamos la práctica y evitar esta serie de situaciones incómodas. Vuelvo a repetir que la práctica, una vez aprobada, con más de 5, se guarda indefinidamente mientras no cambien obviamente las normas generales de la asignatura y cambiemos completamente la asignatura y no tenga sentido esta práctica, cosa que no ha pasado en los últimos 15 años y no prevemos que vaya a pasar, pero bueno. ¿Qué queremos que hagáis en la práctica? Pues, como he dicho, un procesador de lenguajes
aplicar todo lo que veamos en la asignatura para procesar textos en lenguaje JavaScript. En realidad no es JavaScript completo, sino un subconjunto que vamos a denominar JavaScript PL y que tenéis disponible, ahora veremos, en la página web de la asignatura toda la especificación de este lenguaje. También en la página web de la asignatura, mejor nos vamos allí para verlo, tenéis dónde dar de alta los grupos de prácticas y algunas herramientas adicionales que también van a ser muy útiles para que hagáis la práctica. Vamos a verlo directamente estas cosas en la web de la asignatura. Bien, en el menú de práctica tenemos estos puntos con las normas de la práctica, básicamente lo que os he comentado antes, la especificación de la práctica, es decir, aquí hay una descripción muy general del lenguaje JavaScript, de todas las cosas que queremos que hagáis. Y en esta primera página, digamos que está esta descripción general, y aquí abajo tenéis el link para ya la descripción completa del lenguaje con todo lo que tenéis que tener en cuenta para construir el procesador de lenguajes. ¿De acuerdo? En esta descripción del lenguaje hay cosas que son obligatorias para todos los grupos, hay cosas que son opcionales pero obligatorias según para qué grupo, es decir, pues un grupo le puede tocar un tipo de operador, a otro grupo otro tipo de operador. ¿De acuerdo? Es obligatorio que cada grupo haga lo que el operador o la opción que le toque. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo le toca. Y finalmente, pues hay cosas que son opcionales que os recomiendo que no hagáis ninguna. ¿De acuerdo? Os centréis exclusivamente en lo que es obligatorio y lo que es obligatorio de vuestro grupo, ¿vale? Porque se puede sacar el 10 fácilmente y lo otro, pues al principio tenemos muchas ganas, pero luego siempre van surgiendo complicaciones y es mejor centrarse, como digo, en lo que es obligatorio. Tenéis aquí el punto de menú de grupos. Aquí es donde en su momento, esto estará activado en 2 o 3 semanas, podréis dar de alta los grupos de la práctica, ¿de acuerdo? Y una vez que deis de alta el grupo de la práctica, se os contestará con un correo donde se os contará vuestras opciones, lo que tenéis que implementar, cómo lo tenéis que implementar y qué tenéis que implementar, porque la idea es que no haya dos prácticas iguales, todas son variaciones sobre el mismo lenguaje, pero con opciones diferentes. Y en el menú de herramientas también es otro punto importante para la realización de la práctica, porque lo que ahora veremos la noción de metacompilador. Bueno, pues aquí vamos a ver, aquí hay varios metacompiladores o partes de metacompilador. Es decir, generadores automáticos de los diferentes módulos de la práctica. ¿De acuerdo? Los 3 módulos principales de la práctica son analizador léxico, sintáctico y semántico. Bueno, pues aquí tenéis generadores automáticos del analizador léxico, generadores automáticos del analizador sintáctico. Para el semántico no tanto, es más complicado. Tenéis también en la parte de documentación, estos 3 últimos ficheros son el formato en el que queremos que saquéis los resultados de salida de vuestro procesador. Muy importante que cumpláis estos formatos porque varias de las cosas de las salidas de vuestra práctica son corregidas automáticamente y por lo tanto necesitemos que esté en el formato adecuado. Y luego también tenemos en herramientas otras 2 herramientas muy importantes. Primero, la tabla de símbolos, tipo abstracto de tabla de símbolos, es decir, toda una librería con todas las funciones que necesitáis para construir el módulo de tabla de símbolos. ¿De acuerdo? Esta es la única de las únicas herramientas de ayuda a construcción a la práctica que es de autoría del grupo de profesores de la asignatura.
Las otras son herramientas externas que podéis utilizar, pero sobre las que no damos ningún tipo de soporte. Y la otra herramienta muy importante es el visor de árboles sintácticos, ¿de acuerdo? Que tenemos una versión para Windows y para Linux. La versión de Linux a veces da algún problemita, la versión de Windows funciona perfectamente, la de Linux también, pero a lo mejor tiene algún vicio más, digamos. Este es un visor de árboles sintácticos. También es obligatoria que vuestra práctica, el árbol sintáctico, lo saque en el formato adecuado para que se pueda ejecutar esta herramienta y podamos visualizar que los árboles sintácticos que genera vuestro procesador, vuestra práctica, son correctos. ¿De acuerdo? Básicamente creo que eso es todo en relación a la práctica. Antes se me había olvidado y lo comento ahora sobre las tutorías, que las horas de tutoría son más o menos esas, no están del todo actualizadas, pero lo importante es que son con cita previa este año, de acuerdo, este semestre al menos, ha exigido la cita previa, por lo tanto, pues da un poco igual, por lo menos en lo que a mí respecta, las horas el día y la hora en que quedemos. Lo podemos hacer por videoconferencia o presencialmente, pero siempre con cita previa, pues mandáis un correo al profesor que queráis y concertamos la cita de teoría. Y con esto pues hemos visto, yo creo, una panorámica general de todo el funcionamiento de la asignatura. Pues momento ahora para que me contéis, me preguntéis todas aquellas cosas que no hayan quedado claras. Bien, pues empiezo contestando las preguntas. Creo que las de antes de la práctica estaban todas ya respondidas. La práctica aprobada de cursos anteriores se guarda y la práctica que aprobéis este curso, aprobar es más de 5, recuerdo, también se guarda en principio indefinidamente. La práctica se puede hacer con personas de otro grupo, sí. En principio no con personas de otro grado, pero con personas de otro grupo entre 51, 52 o 53 podéis sin ningún problema hacer la práctica, ¿vale? En principio, con otro grado, pues preferimos que no, pero si alguno lo quiere hacer, pues que nos mande un correo y lo vemos, ¿de acuerdo? Los grupos de prácticas de 3, preferentemente. Alguien me pedía hacerlo solo. Preferimos que no, pero en principio lo que hemos dicho es que el máximo de elementos del grupo es 3. Se podría hacer en una persona sola, pero preferimos que no y recomendamos que no. Draco se activará en breve. Déjanos avanzar un poquito con contenidos de la asignatura para poder activarlo, pero calculo que en un par de semanas podrá estar ya activo, avisaremos. ¿En qué consiste el examen oral de la práctica? ¿Será presencial? No lo tenemos claro todavía porque, repito, todo lo relativo a enero aún no está completamente definido y es más, se puede cambiar. Por lo tanto, os comento que en la última convocatoria, en la convocatoria de julio del año pasado, pues hicimos el examen de la práctica de forma telemática por videoconferencia. Y bueno, es muy parecido a esa forma de funcionar que la de presencial, ¿de acuerdo? No cambia nada en lo que es el formato del examen, sea videoconferencia o sea presencial, el tipo de examen es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Nos tenéis que mostrar el funcionamiento de vuestra práctica. El tema del lenguaje también ya lo han aclarado, Eduardo lo ha aclarado, pero lo repito, la práctica es un procesador de JavaScript PL, pero la podéis implementar en el lenguaje que queráis, en el que más os guste, en el que mejor programáis, etcétera, ¿de acuerdo? Eso sí, tiene que analizar lenguaje JavaScript PL, ¿de acuerdo? El fichero de entrada a la práctica estará escrito, será un programa en JavaScript PL,
vuestra práctica en sí estará programada en el lenguaje que queráis. Sí, Guillermo, lo que he dicho antes. El examen final de la práctica, que cuenta la mayor parte de la nota de la práctica, es oral, ya sea telemático o presencial, lo que podamos hacer, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, estaréis presentes los elementos del grupo y el profesor y se hará una comprobación en directo del funcionamiento de vuestro procesador de lenguajes, ¿vale? Hay de todo, se suele hacer, cada uno lo hace en lo que no creo que haya ningún lenguaje. A lo mejor depende más de si utilizáis algunas herramientas. No es obligatorio usar herramientas, de hecho tampoco es que recomendemos usarlas o no usarlas. Podéis programarlo todo desde cero, en cuyo caso utilizar lo que os parezca. Si vais a utilizar alguna herramienta, pues a lo mejor el mayor condicionante que podáis tener es la interacción con esa herramienta, ¿de acuerdo? Y eso podría llevar a algún condicionante, pero tampoco gran cosa. Entonces, yo creo que hay bastante libertad en elegir el programa, el lenguaje de programación que vais a utilizar. Bien, esa pregunta, Álvaro, sí creo que es importante, sobre todo en esta situación actual en que os vais a ver mucho menos, buscar grupos de prácticas. En principio es una cosa que no queremos hacer porque, como digo, todos los años hay 3 o 4 grupos donde surja al final algún problema y no queremos ser responsables de ese tema. Entonces, como he dicho antes, preferimos que os juntéis entre amigos, ya que ya habéis tenido experiencia trabajando juntos, que os llevéis bien, pero como comprendemos que este año igual siempre hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y además este año va a ser especialmente difícil, lo que he dicho ayer en el grupo de tarde es que o bien habilitaremos un foro en Moodle o bien nos mandáis vuestros nombres y hacemos una lista, pero simplemente hacemos una lista con vuestro nombre y el contacto que queráis y vosotros os ponéis de acuerdo entre vosotros. ¿De acuerdo? Lo más fácil será que habilitemos un foro dedicado exclusivamente a que busquéis compañeros de grupo. ¿De acuerdo? Esto lo haremos solo cuando se abra, aproximadamente cuando se abra el formulario para registrar los grupos de práctica, aproximadamente en 2 o 3 semanas, como he dicho antes. Bien, creo que he contestado a todo. No me ha quedado nada pendiente. Si fuera así, pues no te sabría decir ahora mismo, porque no es una cosa que nos preocupemos mucho de mirar. Yo al menos no me preocupo mucho de mirarlo, ¿de acuerdo? En los exámenes orales miramos el funcionamiento independientemente de lo en que esté programado. Es un subconjunto de JavaScript. JavaScript PL es un subconjunto de JavaScript. Básicamente un subconjunto, ¿de acuerdo? Es decir, que no tiene tantas cosas como JavaScript, pero también es cierto que tiene alguna cosa diferente, ¿vale? Fundamentalmente por cuestiones didácticas o por alguna característica de JavaScript que resulta muy complicada implementar, pues preferimos cambiar alguna cosa de JavaScript para o bien ser más didáctico o bien que no sea tan difícil, que no sea algo muy difícil. En principio no grupos de 4, ¿vale? Si hubiera alguna razón especial, pues nos mandáis un correo y nos explicáis la razón especial, pero en principio grupos de 3 como máximo. Bien, pues si no me decís nada más, damos por terminada la presentación y empezamos ya con los contenidos de la asignatura. ¿Por qué lo hacemos sobre JavaScript y no sobre otro lenguaje? Bueno, porque requiere bastante trabajo definir el lenguaje que queremos analizar y
Además, tenemos varias herramientas, como ya he dicho antes, que hacen corrección automática de diferentes partes de la práctica y obviamente pues no podemos andar generando esas herramientas diferentes según qué lenguaje. F por el cuarto, no lo entiendo lo que es. Las fechas de examen están ya disponibles. Lo que no están expuestas en la web, pero si queréis os las digo, las anotáis. El primer parcialín será el 28 de octubre. Lo voy escribiendo en el chat también para que lo tengáis. El segundo parcialín será el 2 de diciembre. No en noviembre, como decía en la presentación, sino el 2 de diciembre. Y el tercer parcialín, que coincidirá con el examen final para los de evaluación no continua, será en la fecha oficial de la convocatoria de enero, ¿de acuerdo? Coincidiendo con el examen final. No me sé ahora mismo la fecha. La entrega de la práctica será, las entregas parciales de la práctica será alrededor de estas fechas, ¿de acuerdo? Una semana antes, una semana después, más o menos en estas fechas, será la entrega parcial de las prácticas. ¿De acuerdo? Las entregas parciales de la práctica, quería haberlo dicho, no lo he puesto, son básicamente para obligaros a poneros en marcha. ¿De acuerdo? Hacemos la entrega es simplemente por Moodle, subir la memoria por Moodle, hacemos una corrección somera, simplemente para detectar errores muy graves, pero no hacemos una corrección detallada para detectar todos los posibles errores, ¿de acuerdo? Eso solo lo hacemos en la corrección final. Entonces, pues la mayor parte de la nota, obviamente, se obtiene en la evaluación final, comportamiento final, pero sí son obligatorias las entregas parciales. Bien, pues como decía, entonces, empezamos con los contenidos ya de la asignatura propiamente dicha. En esta primera, lo que vamos a ver hoy es el tema de introducción, donde fundamentalmente vamos a ver pues, una panorámica general de lo que es un procesador de lenguajes y también haremos un repaso de conceptos que ya conocéis, que ya habéis visto en otras asignaturas, fundamentalmente en lenguajes formales, y que son conceptos que vamos a utilizar aquí en esta asignatura, y entonces pues vamos a hacer un breve repaso de ellos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el primer módulo, donde os cuento pues qué es un procesador de lenguajes. Bueno, continuamos entonces con la clase y empezamos ya con lo que sería la introducción a la asignatura de procesadores de lenguajes. Como veis ahí en el subtítulo, esta parte de la presentación vamos a hablar de compiladores y por supuesto también con la relación que tienen los compiladores con los procesadores de lenguaje, por supuesto, que es el objeto de nuestra asignatura. Empezaremos con una serie de definiciones relacionadas con diferentes conceptos de los compiladores y veremos también el esquema general de un compilador con todas sus fases y los módulos de cada una de las fases. ¿Qué es un compilador? Bueno, el compilador no es más que un sistema informático que realiza el proceso de compilación. La definición del proceso de compilación la veis ahí. No es más que la traducción de un programa escrito en un determinado lenguaje, que vamos a denominar lenguaje fuente, a otro lenguaje que denominamos lenguaje objeto. ¿De acuerdo? Por supuesto, estos dos programas, para que el compilador tenga sentido y funcione y realice su función correctamente, tienen que ser equivalentes de alguna manera. El lenguaje objeto tiene que responder
a las necesidades indicadas en el lenguaje fuente. Normalmente, cuando hablamos de compilación en un entorno informático, como estamos aquí en la escuela, pues el lenguaje fuente suele ser un lenguaje de programación tipo C, Java, Python, etcétera, y el lenguaje objeto suele ser ya un lenguaje tipo código máquina que ya esté preparado y listo para que se pueda ejecutar directamente en un ordenador, o en otros casos pues un lenguaje ensamblador cuya traducción al código máquina es prácticamente inmediata. ¿De acuerdo? En ambos casos hablamos de un compilador, por lo tanto se trataría de un sistema informático que traduce un programa escrito en un lenguaje a otro lenguaje. ¿De acuerdo? Veis ahí ejemplos de cómo sería un programa fuente, pues un pequeñito programa escrito en JavaScript, donde simplemente se define una variable entera y se define una función factorial, ¿de acuerdo? Utilizando una serie de operaciones que todos conocemos. Este fichero fuente, o sea, el fichero fuente con este programa se introduciría en el compilador cogería este fichero a la entrada, realizaría el proceso de compilación y como salida del compilador, como resultado de la compilación, pues tendríamos un fichero parecido al que veis ahí, escrito ya, en este caso es un lenguaje ensamblador, pero como os digo, la traducción a código máquina para los lenguajes ensambladores suele ser inmediata. Cada una de las instrucciones del lenguaje ensamblador se corresponde con una instrucción en código máquina y por lo tanto la traducción es inmediata. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la transformación del lenguaje fuente que veis a la izquierda al lenguaje objeto, al programa objeto que veis a la derecha, pues sería un ejemplo de proceso de compilación. Vamos a ver también otra serie de definiciones relacionadas con los compiladores. En primer lugar, intérprete. ¿Intérprete qué es un intérprete? Bueno, pues intérprete no es más que un compilador que realiza su función paso a paso. Es decir, un compilador, estrictamente hablando, realiza todo su proceso de una vez, es decir, coge el programa fuente y lo traduce por completo al lenguaje objeto, mientras que el intérprete lo que va haciendo es traducir cada sentencia una a una y una vez que traduce una sentencia la ejecuta antes de pasar a traducir la siguiente sentencia. ¿De acuerdo? Están hoy de moda pues, diferentes entornos de ejecución que llevan asociado intérpretes, sobre todo para las tareas de depuración cuando estamos construyendo programas, pues suelen ser muy útiles. Ensamblador, ya hemos hablado, se trata de un compilador del lenguaje ensamblador, es decir, un compilador que recibe como entrada un programa fuente escrito ya en un código ensamblador y lo traduce a código máquina. Número de pasadas. Pasada nos referimos a cada uno de los requeridos completos del lenguaje fuente que realiza el compilador. Evidentemente, para poder compilar un programa fuente, pues hay que leerlo un número de veces que depende de las características del lenguaje fuente, del lenguaje de programación, en este caso, y de una serie de criterios de construcción del propio compilador. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a enseñaros a construir compiladores o procesadores de lenguajes, más bien, de una pasada. Es decir, que solo necesitan leer el programa fuente una vez. ¿De acuerdo? Esto es importante porque tiene una serie de condicionantes para que esto pueda ser así, que iremos viendo.
Compilador incremental. Si al realizar la compilación de un determinado programa se detectan errores, un compilador incremental es aquel que permite compilar solamente las sentencias que corregimos para corregir el error. Autocompilador es un compilador escrito en el mismo lenguaje que el lenguaje fuente que está traduciendo. ¿De acuerdo? Es muy conocido, pues, en el caso del lenguaje Lisp, el compilador de Lisp o los intérpretes de Lisp, pues en el caso de Lisp suelen ser más bien intérpretes, están escritos en el propio lenguaje Lisp. Metacompilador. Bueno, esa es una noción muy interesante, sobre todo para cuando tengáis que realizar la práctica de la asignatura. Metacompilador se podría decir que es un compilador de compiladores, ¿vale? Son programas informáticos al que se le proporcionan las especificaciones del lenguaje que queremos traducir y, por supuesto, del lenguaje al que queremos que se traduzca, y este metacompilador es capaz de generar a la salida un compilador que cumpla estas especificaciones. ¿De acuerdo? Pues hay numerosas herramientas de este tipo en la web y os mencionaremos algunas de ellas y seréis libres de usarlas para la práctica de la asignatura. ¿De acuerdo? Repito una vez más, son programas informáticos a los que se proporcionan las especificaciones del lenguaje y estos programas generan como salida otro programa que es el compilador para este lenguaje. ¿De acuerdo? De compilador, pues sería un programa informático que realiza el proceso inverso. Acepta como entrada a código máquina y genera a la salida un programa en un lenguaje de alto nivel cuyo comportamiento sea equivalente al del código de entrada. Bien. Sobre los compiladores. Y antes de entrar a ver lo que es el esquema típico de un compilador. Existen, por supuesto, numerosos lenguajes de programación, todos ellos con características muy diferentes. Programación imperativa, programación orientada a objetos, programación lógica, programación funcional, con paradigmas de programación pues, muy distintos. Sin embargo, una característica es que todos los compiladores para estos diferentes tipos de lenguajes de programación tienen una estructura común. Necesitan unas técnicas muy parecidas para su construcción, que son, por supuesto, las técnicas que os vamos a contar en esta asignatura. Por supuesto, también cabe decir que las técnicas de compilación han mejorado mucho desde los primeros compiladores en los años 60 y 70, incluso antes. El primer compilador de Fortran, por ejemplo, tardó muchos años, en 18 en concreto, en construirse completamente, mientras que hoy en día, pues con la aplicación de todas estas técnicas que conocemos y de las herramientas que nos pueden ayudar, pues vosotros mismos vais a construir un compilador para un lenguaje de programación, para un subconjunto de un lenguaje de programación, pero que en sí mismo sería un lenguaje de programación completo. Entonces, el esquema del compilador genérico es este de aquí. No vamos a entrar mucho en él de momento porque quiero hacer un parón y luego continuamos con ello. Simplemente daros una visión general de este esquema. Como veis, pues la entrada y la salida aparecen en rosita claro. Pues todo el compilador recibe como entrada el fichero fuente y obtiene como salida el fichero con el código objeto. Los módulos principales del compilador los podemos ver ahí y los he clasificado por colores para ayudarnos a identificar los diferentes componentes del compilador. Tenemos
En amarillo vivo, los que más nos interesan porque son lo que se denomina la fase de análisis de un compilador, es decir, los módulos del compilador que están orientados a analizar el fichero fuente. Si se trata de un compilador, será por lo tanto un programa, lo que aparece en el fichero fuente, programa escrito por un programador, y estos tres módulos tienen la función de analizar los diferentes elementos de este programa para determinar, por un lado, que es correcto el programa y, en caso de que sea correcto, la estructura que tiene y qué elementos lo forman. ¿De acuerdo? Esta fase, estos tres módulos componen, como he dicho, la fase de análisis, que también se denomina procesador de lenguajes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya identificado el nombre de esta asignatura, de nuestra asignatura. El procesador de lenguajes no es más que, podemos decir, el frontend de un compilador, la primera parte de un compilador o la fase de análisis de un compilador. En amarillo clarito tenéis otros tres módulos, generador de código intermedio, código objeto y optimizador de código, que son en la fase de síntesis del compilador. Son los módulos del compilador orientados a la generación del código objeto, del fichero de salida. Parten, por supuesto, de todos los elementos obtenidos en la fase de análisis, donde ya tenemos asegurado que se trata de un programa correcto y tenemos identificada la estructura del programa, y a partir de ahí realizamos la traducción utilizando esos tres módulos. Son, por lo tanto, la fase de síntesis del compilador o también traductor de lenguaje. ¿De acuerdo? Traductores de lenguaje también es una asignatura que cursamos en optativa del próximo semestre. A los que os guste la asignatura de procesadores, pues podéis elegir la asignatura de traductores. Y en verde tenéis dos módulos que son módulos comunes a ambas fases, interaccionan con todos los demás módulos. Uno es la tabla de símbolos, donde se guardan todos los nombres, todos los identificadores, conoceréis mejor por variables, todas las variables que el programador define, porque queremos guardar una serie de información sobre ellos que se obtiene en un determinado módulo y es necesaria en otro, y por eso se realiza el almacenamiento intermedio de esta información. Y por otro lado tenemos el gestor de errores para que cada vez que hay un error, se detecte un error, se pueda comunicar al usuario pues, de la manera más amigable posible. Bueno, y con esto terminamos esta primera introducción a los compiladores. Bien, pues la pregunta de Celia ya ha contestado Guzmán. No es más que un compilador, como bien ha dicho, escrito en el mismo lenguaje que es capaz de procesar. Si programáis vuestra práctica en JavaScript, pues tendréis un autocompilador, ¿de acuerdo? Un compilador realizado en el mismo lenguaje que procesa. ¿Alguna pregunta más? Compilador incremental es aquel compilador de que, bueno, cuando yo ejecuto el compilador, analizo un programa, si tiene errores, pues corrijo los errores y el compilador simplemente corrige aquellas cosas que he cambiado. No necesita corregir de nuevo todo el programa, solamente corrige los cambios que se hayan realizado. ¿De acuerdo? De ahí lo de incrementar. Bien, no lo he dicho. Una cuestión importante es que los procesadores de lenguaje no son solamente parte de un compilador, el frontend de un compilador, la primera parte de un compilador, como hemos comentado. Procesadores de lenguaje también son importantes en muchas otras aplicaciones, esto lo veremos el próximo día, pero bueno, desde procesadores de lenguaje natural, intérpretes de comandos del sistema operativo, el intérprete que lee
todo lo que escribís en la barra de búsqueda de cualquier browser de Internet, etcétera, son procesadores de lenguaje. Entonces tienen mucha importancia en sí mismo. Compiladores, es difícil que os toque trabajar haciendo compiladores, pero procesadores de lenguaje sí que se realizan muchos procesadores de lenguaje hoy en día en el mundo real. Si en un compilador incremental corrijo algo que afecta a otra parte del código, pues es un problema del compilador, obviamente, ¿de acuerdo? Lo que hace es incluir las líneas cambiadas, compilarlas y introducirlas correctamente en el código objeto. En teoría, no, lo que afecte a otra parte lo está corrigiendo y está corrigiendo esa afección, digamos, ¿vale? Bien, pues hacemos un pequeño descanso, ¿vale? Simplemente 5 minutos para que bebáis algo, vais al servicio, lo que sea, y os dejo con en estos 5 minutos hasta que acabe el descanso, os dejo con un vídeo divulgativo divertido para el que no se quiera, para el que quiera estar en el ordenador. Cuando acabe el vídeo, empezamos de nuevo la clase, ¿vale? Venga, os comparto de nuevo. Estos problemas fundamentales, tranqui. Las matemáticas siempre están ahí. Hoy en Derivando, teoría de colas. La teoría de filas o de colas es una teoría matemática muy importante utilizada en múltiples aplicaciones como ordenadores, telecomunicaciones, ingeniería o para modelizar las colas del supermercado, las de las autopistas o las de los aeropuertos. Esta teoría modeliza filas y proveedores de servicios y su objetivo fundamental es predecir las longitudes de las filas y los tiempos de espera. Estos modelos se usan después para optimizar el sistema de modo que los tiempos de espera se reduzcan y la gente sea feliz en un mundo de alegría y amor. La teoría de colas utiliza muchos métodos de la estadística y la teoría de probabilidades, y su herramienta principal son las cadenas de Markov, un hipster en toda regla. Una cadena de Markov es un proceso estocástico, o sea, un proceso aleatorio que varía con el tiempo, como el mercado de valores, el clima o la población mundial. Las cadenas de Markov se caracterizan por ser procesos que no guardan memoria del pasado, o sea, que la probabilidad de que algo ocurra depende solamente del estado actual del sistema. Nos olvidamos de lo que haya pasado anteriormente. Mira, por ejemplo, este diagrama de una cadena de Markov. La probabilidad de que si un día hace sol al día siguiente también es 0,8 y la de que llueva es 0,2. Y eso es independiente de que haya habido 3 días seguidos de sol o llevemos 3 meses con lluvias y justo haya salido el sol hoy. Vamos, que una cadena de Markov es algo así como un laberinto en el que en cada bifurcación eliges el camino al azar. Y la probabilidad de elegir uno u otro no recuerda si ya habías pasado antes por ahí. Como ves, las cadenas de Markov no son adecuadas para los laberintos. En fin, pero que sí que lo son para las filas. En principio, lo que vaya a tardar una persona en pagar en su turno de la cola del supermercado no depende de si los anteriores han tardado mucho o poco, de si eran señoras o señores, de si la caja lleva abierta 10 minutos o una hora. Bueno, y de todos esos estudios tan sesudos sobre filas y colas y procesos estocásticos, ¿hay alguna conclusión que nos pueda servir para nuestra vida cotidiana? Pues resulta que sí. Así que toma nota que tu vida se va a simplificar. Situación supermercado.
Llegas y hay dos filas, una con muchos carritos, pero que llevan pocas cosas cada uno, y otra con pocos carritos, pero muy llenos. ¿Cuál escoges? Tu vida puede depender de este momento. El sentido común y las mates con Markov a la cabeza te dicen que escojas la fila con pocos carros, aunque vayan muy llenos. ¿Por qué? Pues porque dentro del proceso de pasar por la caja, la parte que puede salir mal o tardar más es el momento de pagar. Me caen las monedas, no llevo cambio, la tarjeta no funciona. Por lo tanto, lo mejor es ir a la fila donde ese momento vaya a ocurrir menos veces. La parte de pasar los productos, en principio, es más segura y tarda menos. Vale. Ya estás en la fila y ves que las otras van más rápidas. ¿Te cambias o no? Bueno, pues aquí Markov es claro. Da exactamente igual. Si hay N filas de las mismas características, por ejemplo en el peaje de una autopista, la probabilidad de que estés en la más lenta es 1 entre N. Y si te cambias, la probabilidad de que la nueva sea la más lenta es exactamente la misma, porque este proceso no guarda memoria del pasado. ¿Siempre es bueno poner un carril adicional para mejorar el tráfico? Pues sorprendentemente no. Y esto se conoce como la paradoja de Braes, que dice que algunas veces añadir un carril nuevo empeora la situación, hace que el tráfico vaya más lento, incluso aunque el número de coches sea el mismo. Esto tan increíble es equivalente a decir que en algunos casos eliminar un carril mejoraría la situación del tráfico. Increíble, ¿no? Por eso se llama paradoja. Increíble, pero cierto. Ya ha ocurrido en el tráfico de ciudades como Seúl, Stuttgart o Nueva York. Hay que estudiar bien la situación antes de tomar este tipo de decisiones. ¿Y no se puede hacer nunca nada que mejore la situación? Sí se puede. Si hay N proveedores, N cajas en el supermercado, N puestos de seguridad en el aeropuerto, lo mejor es hacer una sola fila y distribuir a la gente en los puestos al llegar. Todos los problemas y retrasos se distribuyen por igual entre todos los puestos y el tiempo global de espera se reduce en un factor de N. Esto lo hacen algunos supermercados y casi todos los aeropuertos. Si no lo hicieran, serían mucho más lentos y caóticos los controles de seguridad y los de inmigración. La gente que trabaja en teoría de colas hace que el tráfico en Internet sea más fluido, que las carreteras funcionen mejor, que suframos menos en los supermercados y que las fábricas estén mejor diseñadas. En fin, que si no quieres esperar de más en la fila, haz caso a las matemáticas. Aunque no sé, a veces esperando en una fila pueden pasar cosas bonitas. Puedes ganar algunas batallas de Clash Royale, puedes conocer al amor de tu vida o mejor aún, puedes seguir viendo vídeos de Derivando. Nos vemos en las filas. Bueno, creo que la próxima vez que estemos en un atasco no va a ser lo mismo. Bien, espero que estemos todos de vuelta. Vamos a continuar con la clase. Vamos a seguir viendo repaso de, bueno, mejor dicho, ahora es cuando empezamos a repasar conceptos de antes que ya conocéis y pero que son importantes para esta asignatura y por lo tanto pues queremos recordarlos aquí ahora. ¿Vale? Vamos con un primer módulo dedicado a lenguajes y gramáticas. En este módulo vamos a hablar de conceptos relacionados con lenguajes y gramáticas. Son fundamentalmente conceptos que ya conocéis, que habéis visto en otras asignaturas de la carrera, fundamentalmente en lenguajes formales, pero que vamos a repasar porque son importantes para esta asignatura. Bueno, en primer lugar, relacionado con lenguajes, necesitamos el concepto de alfabeto, que no es más que un conjunto finito de símbolos. Veis ahí algunos ejemplos, por ejemplo, el alfabeto de letras minúsculas, formado por todas las letras de la A a la Z, o un alfabeto de dígitos, con las cifras del 0 al 9, o podemos formar pues, todos los alfabetos que nos interesan, por ejemplo, dígitos binarios, únicamente con dos dígitos 0 y 1. A partir de los alfabetos podemos formar cadenas con los elementos de este alfabeto.
Por lo tanto, podemos definir una string o cadena como una secuencia finita de símbolos de un alfabeto determinado. Por ejemplo, pues hola, una cadena del alfabeto de letras minúsculas de longitud 4, o 3743 es una cadena del alfabeto de dígitos, también de longitud 4, y por último lugar veis ahí una cadena de dígitos binarios, del alfabeto de dígitos binarios, formado por lo tanto exclusivamente con ceros y unos. Las cadenas podemos identificar prefijos, que son un subconjunto de la parte inicial de la cadena, sufijos, un subconjunto de la parte final de la cadena, por ejemplo, la es un sufijo de hola, e incluso subcadenas, que son subconjuntos internos de la cadena. Por ejemplo, OL, una subcadena de hola. Aquí podemos dar el adjetivo de propio cuando el prefijo, sufijo o subcadena no coinciden con la cadena total. Por lo tanto, en estos tres casos serían prefijo propio, porque en ol no coincide con hola, sufijo propio y subcadena propia. ¿De acuerdo? Hola también sería un prefijo de la cadena hola, pero no sería propio porque coincide con la propia cadena. El concepto más importante que queremos definir en este ámbito es el propiamente dicho del lenguaje. Definimos un lenguaje de una manera muy extensiva como el conjunto de cadenas formados a partir de un alfabeto concreto. Es por lo tanto una definición muy poco formal y que incluye pues todo tipo de lenguajes. Por ejemplo, pues veis ahí lenguajes tan distintos como un lenguaje simplemente con 9 cadenas, los números capicúa de 2 cifras, que incluye el 11, el 22 hasta el 99, o el lenguaje castellano, que incluye pues todas las frases válidas en idioma castellano, que como podéis imaginar pues son infinitas. Entonces tenemos esta definición de lenguaje, pues es muy poco formal. Necesitamos algo más formal, más específico, para poder definir un lenguaje que permita no solo lenguajes con un número finito de cadenas, sino también definir sin margen de error los lenguajes con infinitas cadenas. Porque queremos definir los lenguajes de una manera precisa, es decir, quiero saber exactamente si una frase es válida en castellano o no. Necesito un conjunto de normas que me indique si una determinada frase es válida o no. Podemos identificar dos maneras para especificar los lenguajes: por extensión, enumerando por enumeración, enumerando todas las cadenas válidas. Válido, podemos utilizar este método para lenguajes de cardinalidad baja, por ejemplo, para el caso que hemos visto antes, los números capicúa de 2 cifras, pero obviamente no es un método adecuado ni válido ni posible para los lenguajes de cardinalidad infinita. Para este tipo de lenguajes definimos el concepto de gramática, que es una especificación precisa que permite definir todas y cada una de las cadenas que pertenecen a un lenguaje de manera implícita, sin tener que enumerarlas. Una gramática se define como una tupla formada por 4 conjuntos. El conjunto de símbolos no terminales, que denominaremos normalmente por una letra n. Para los símbolos no terminales, por convenio vamos a utilizar, para especificar símbolos no terminales, pues letras mayúsculas del principio del alfabeto, A, B, C, etc. El siguiente elemento de la gramática es el conjunto de símbolos terminales, normalmente lo denominaremos T, y para ejemplificar símbolos terminales pues utilizaremos letras minúsculas, números o incluso palabras completas. Como veis ahí, por ejemplo, la A minúscula sería un ejemplo de símbolo terminal, for, un ejemplo de símbolo terminal
por ejemplo, para una gramática de lenguaje de programación, o 1 también podría ser un ejemplo de símbolo terminal. Tercer elemento de la gramática son el conjunto de reglas de producción. Es quizás el elemento más significativo, porque incluso a partir de la gramática podemos identificar los otros tres conjuntos, y consta de una serie de reglas con el formato que veis ahí, que indican cómo se generan las cadenas válidas de la gramática. Es decir, a partir de la parte izquierda de la regla podemos sustituirla por la parte derecha y así avanzar en la generación de una cadena válida. Y finalmente, el último elemento es el axioma o símbolo inicial de la gramática, a partir del cual empezaremos a aplicar las reglas de producción para generar todas las cadenas válidas de la gramática. En la diapositiva anterior me había adelantado con la definición del lenguaje generado por una gramática, que podéis ver ahí al final de la diapositiva. Entonces, a partir de una gramática, definimos el lenguaje generado por la gramática como el conjunto de todas las cadenas W o omega, formadas exclusivamente por símbolos terminales, de ahí el T asterisco, indica cualquier conjunto de símbolos, pero solo de 0 a la cardinalidad que sea, pero exclusivamente símbolos terminales, tales que esta cadena de símbolos terminales omega se puede generar a partir de 0, lo cual sería imposible, a partir de una o más aplicaciones de las reglas de producción, a partir del símbolo inicial o el axioma. Bien, en relación con las gramáticas, otras convenciones que vamos a utilizar, aparte de las que hemos visto aquí, utilizaremos las letras griegas para diferentes combinaciones de símbolos terminales o no terminales. Por ejemplo, alfa podría representar una combinación de un símbolo terminal y otro no terminal. Bueno, vamos a ver un ejemplo de gramática. Vamos a tratar de construir una gramática que genere el conjunto de números capicúa de dos cifras. Entonces, como toda gramática, tiene los 4 elementos que hemos visto. Tenemos el conjunto de símbolos no terminales, marcado en rojo. En mi caso, he necesitado 10 símbolos no terminales, el símbolo inicial axioma y otras 9 que he representado como las 9 primeras letras del alfabeto. A continuación tenemos los símbolos terminales, que como el lenguaje está formado por números, pues obviamente este conjunto de símbolos terminales solo pueden contener cifras, dígitos, mejor dicho. Como tercer elemento tenemos las reglas de producción, que serían todas esas de ahí. Digamos que esta gramática es un poco más complicada de definir de lo que a primera vista parece el lenguaje. Ahora veremos cómo se aplican esas reglas. Y finalmente, pues, el axioma, la S. Un ejemplo de cómo se aplica la gramática para generar una cadena del lenguaje lo podemos ver aquí abajo. A partir del axioma S, aplicamos una regla. Por ejemplo, en este caso, S implica DD. Hemos aplicado una primera regla a partir del axioma y en la cual, pues, la S la sustituimos por DD, por la parte derecha de esa regla. Aplicamos otra regla y he subrayado aquí el elemento al cual le aplicamos la regla. Entonces necesito una regla de D en la cual sustituyo D por 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aplicamos esta regla. Y entonces, en mi generación de la cadena del lenguaje, he sustituido esta D por 4, tal como me indica la regla que aplico. Y finalmente, hago de nuevo otra aplicación de esta misma regla, D implica 4,
para sustituir esta D que me quedaba por este otro 4. Y obtengo entonces una cadena formada exclusivamente por símbolos terminales, aplicando las reglas de la gramática, y por lo tanto puedo decir que esta cadena 4-4 es una cadena perteneciente al lenguaje generado por esta gramática. Bien, otros ejemplos de gramática. Como visteis en la gramática anterior, pues se convierte en un poco rollo andar repitiendo muchas reglas para todos los símbolos terminales, cuando a veces pues son prácticamente la misma regla, simplemente cambiando el símbolo terminal. Entonces vamos a utilizar un truco en la cual podemos utilizar símbolos pseudoterminales que representan a un grupo de terminales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos utilizar D para representar los 10 dígitos decimales, 0 al 9. Y entonces en nuestra gramática, cada vez que aparezca D, imaginaremos que podemos sustituir esa D por cualquiera de los dígitos decimales. Es como un comodín que me permite, pues en vez de escribir 10 reglas, escribir una sola. Entonces esa gramática que veis ahí es una gramática que genera todas las cadenas números pares. ¿De acuerdo? Y donde veis que he utilizado la D para representar cualquier dígito, de tal forma que en vez de escribir esta regla 10 veces con los dígitos del 0 al 9, pues lo escribo simplemente una vez, pero tenemos que ser conscientes que esta regla vale, digamos, por 10. Veamos un ejemplo de uso de esta gramática para la obtención de un número par. En primer lugar, como veis, la única regla que podemos aplicar es la que deriva del axioma. S implica AB. A continuación, podemos aplicar la regla que ya tengo aquí marcada. A implica AD y por lo tanto sustituimos la A por AD. ¿De acuerdo? En este caso vamos a considerar, por ejemplo, D igual a 7, con lo cual estaríamos sustituyendo A por A7. A continuación aplicamos la regla A implica lambda. Lambda es un símbolo que utilizamos como representación del símbolo vacío o del símbolo que no existe, o lo que es lo mismo, que si aplicamos la transición A implica lambda, significa que la A simplemente desaparece, se sustituye por nada. ¿De acuerdo? Tal como veis aquí, la A, en la aplicación de la regla A implica lambda, la sustituimos por nada. Y finalmente nos queda 7b, donde la B la vamos a sustituir por 4 en aplicación de la regla B implica 4, con lo cual nos queda al final la cadena de símbolos terminales 7-4, que como veis, pues efectivamente es un número par. ¿Vale? Esta gramática permite generar todos los números pares de cualquier cardinalidad. Sin embargo, tiene un fallo, genera un número que no se puede considerar par. Os animo a que lo encontréis. Y también os propongo como ejercicio para hacer ahora en el rato de dudas o en casas, si no nos da tiempo, una gramática que genere todos los números que tengan al menos 2 cifras 5. Bien, y hacemos un pequeño parón en la teoría para que me preguntéis cualquier duda que tengáis. Bueno, no habéis hecho ninguna duda en este tramo, en este módulo. Efectivamente, el número que no se puede considerar par es el 0. Estrictamente hablando, el 0 no es un número par. ¿Vale? El 7, ya ayer en la clase por la tarde me dijeron el 7, no sé por qué el 7. ¿Me puedes comentar por qué el 7? ¿No hay manera de obtener el 7 a partir de esa gramática? ¿O se me ha colado algo que no me he dado cuenta? Bueno,
En fin, bueno, como os digo, todos estos conceptos relacionados con lenguaje nos van a ser muy útiles y relativos con las gramáticas más, ¿vale? Bien. Bueno, ese lo veremos otro día. Bien, pues si no me preguntáis nada, bueno, puedo hacer aquí un pequeño comentario que se me pasó a hacerlo antes sobre la práctica. Simplemente os quiero recalcar que es una práctica dura, larga, que os va a exigir esfuerzo, no lo vamos a esconder. Y por lo tanto, pues, por un lado, no os pongáis a última hora y por otro lado, dedicarle lo que requiere. ¿Vale? Yo creo que es un trabajo que os va a exigir, pero también os va a recompensar en el sentido que vais a aprender mucho. Mucha gente nos dice, vosotros alumnos vuestros, o sea, compañeros vuestros de años pasados, que es la primera vez que tenéis que hacer un programa en serio en toda la carrera. Entonces, pues, bueno, pues eso, dedicarle el esfuerzo necesario porque yo creo que la recompensa en lo que aprendéis y por supuesto también luego en la nota, pues se va a notar. ¿Vale? Bien, el test de introducción, veo que estáis al loro, lo acabo de hacer visible. Es algo que vamos a hacer a continuación del siguiente módulo, ¿vale? Va a ser ya el último módulo que veamos hoy. Y sí, todos los números de cualquier longitud, de cualquier cardinalidad, en la cadena que corresponde al número, que tengan 2 5, ¿vale? No me acuerdo si decía, yo creo que era exactamente 2 5, ¿vale? Las bases conceptuales, todo lo que necesitemos en esta práctica lo vamos a contar, ¿de acuerdo? Obviamente se supone que algo de práctica tenéis, pero lo vamos a contar todo. Lo que más nos suelen decir de años pasados, que a lo mejor nos comentan vuestros compañeros de cursos pasados, que venís un poco faltos de capacidad para generar gramáticas, ¿vale? Que ese tipo de tarea no lo hicisteis mucho y a veces os veis un poco perdidos, pero también vamos a contaros trucos, vamos a hacer un montón de gramáticas, entonces pues todo lo vamos a aprender en esta asignatura. Yo creo que básicamente este repaso de conceptos es todo lo que vais a necesitar saber. ¿De acuerdo? Venga, pues sin más dilación, vamos con el próximo módulo, que ya digo es el último de hoy, porque tenía uno más, pero no nos da tiempo, y hacemos el dicho test que está en Moodle. Continuamos con los conceptos relacionados con las gramáticas. Concretamente vamos a ver la tipología de gramáticas. El concepto de gramática que hemos visto antes se debe a Noam Chomsky, que definió este tipo de gramática generativa, es decir, gramática capaz de generar un lenguaje. Se identifican 4 tipos de gramáticas, como veis ahí en la transparencia. Es una jerarquía de gramáticas porque cada uno de estos tipos engloba los anteriores, es decir, toda gramática de tipo 1 es también de tipo 0, toda gramática de tipo 3 es también de tipo 2, de tipo 1 y de tipo 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las gramáticas de tipo 0 son un superconjunto de las otras 3, las gramáticas de tipo 1 son un superconjunto de tipo 2 y tipo 3, etc. Bien, ¿cómo identificamos los diferentes tipos de gramática? Bien, por la forma de las reglas. Pues en las gramáticas 0 o gramáticas sin restricciones, pues obviamente las reglas son de la forma las más generales posibles y admiten cualquier cosa, tanto en el lado izquierdo de la regla como en el lado derecho.
Como veis ahí, decimos que las reglas de esta gramática son de la forma alfa implica beta, donde alfa y beta son cualquier combinación de símbolos terminales o no terminales, y beta también puede ser lambda. Por lo tanto, tanto la parte izquierda como la parte derecha de la regla, como veis en el ejemplo, puede aparecer cualquier cosa, cualquier combinación de símbolos sin ningún tipo de restricción. En los siguientes tipos de gramática ya vamos definiendo una serie de restricciones cada vez más exigentes para que una gramática sea de cada tipo. La gramática de tipo 1 o dependientes del contexto, las reglas pueden ser de esta manera. Alfa, A, beta implica alfa, gamma, beta. Aquí lo importante es que alfa y beta definen un contexto en el cual se puede sustituir A por gamma. Es decir, esta regla solo se puede aplicar cuando tenemos alfa y beta, o sea, la secuencia de símbolos que represente alfa y beta, rodeando a un símbolo no terminal A, en cuyo caso puedo sustituir esa A por gamma manteniendo alfa y beta. ¿De acuerdo? Un ejemplo lo veis ahí abajo. En este caso, el símbolo que va a ser sustituido es la G, por lo tanto, el prefijo de la cadena A mayúscula B sería correspondiente a alfa y la F correspondiente a beta, y por lo tanto el prefijo AB y el sufijo F representan el contexto en el cual se puede sustituir la G por 2D2. Y como veis, pues se mantiene el prefijo y el sufijo, es decir, no hemos variado el contexto. Bien, en esos casos, alfa, beta y gamma pueden ser lambda, pero obviamente no la mayúscula. El tercer tipo de gramática que vamos a ver son las gramáticas de tipo 2 o independientes del contexto, y aquí empezamos ya con los tipos de gramática que nos interesan en la asignatura. Las reglas de esta gramática tienen una característica fundamental, que es que en el lado izquierdo de la regla solo puede haber un símbolo no terminal. ¿De acuerdo? Es la característica básica de este tipo de gramática. Si todas las reglas de la gramática tienen como mucho un símbolo no terminal al lado izquierdo, se puede decir que la gramática es de tipo 2 o independiente del contexto. Es decir, que la A la podemos sustituir por alfa independientemente del contexto que se encuentre. No estoy teniendo en cuenta ningún contexto. ¿De acuerdo? En este caso, pues A, como hemos dicho, es un símbolo no terminal y alfa puede ser cualquier combinación de símbolos. No importa. Y ahí tenéis un ejemplo de regla válida para una gramática independiente del contexto, que, como hemos dicho, pues simplemente se ve porque en el lado izquierdo de la regla hay únicamente un símbolo no terminal. Obviamente, para que la gramática sea de tipo 2 o independiente del contexto, todas las reglas tienen que tener esta forma. ¿De acuerdo? Con una sola regla que dependa del contexto, pues ya la gramática no sería de tipo 2, o con una sola regla sin restricciones, pues la gramática ya sería de tipo 0. Estas reglas son importantes, o este tipo de gramáticas son importantes porque me definen las gramáticas que vamos a utilizar para el analizador sintáctico del procesador de lenguajes. Sobre esto, pues ya veremos mucho más en su momento. Finalmente, tenemos las gramáticas de tipo 3 o gramáticas regulares, cuyas reglas tendrían esta forma. Permitimos exclusivamente estos dos tipos de reglas. Siempre con un símbolo no terminal a la izquierda, porque tienen que cumplir también la condición de las gramáticas de tipo 2, de las cuales son un subconjunto. Y en el lado derecho de la regla puede haber solamente una de estas dos cosas, o un símbolo terminal seguido de un no terminal, o bien un símbolo terminal, que podría ser lambda. ¿De acuerdo? Solamente en el caso de la segunda regla, no en el caso de la primera. Por lo tanto,
solo permitimos estos dos formatos de reglas. Cualquier otra cosa que sea, no serían reglas válidas para una gramática regular. Ejemplos válidos son los que veis abajo. A implica 2D, 2 terminal, D no terminal. A implica 5, 5 terminal, o A implica lambda. Son reglas válidas para una gramática regular. Por ejemplo, A implica B mayúscula, siendo B mayúscula un símbolo no terminal, no es una regla válida porque no cumple ninguno de esos dos formatos. Bien, las gramáticas regulares de esta forma se denominan regulares por la derecha porque el símbolo no terminal en esta regla aparece a la derecha. También son válidas formatos que denominaríamos gramática regular por la izquierda, donde el símbolo no terminal aparece a la izquierda. Es decir, sería A implica B mayúscula A. Si todas las reglas tienen este formato, pues sería una gramática regular por la izquierda. Pero nosotros os pongo aquí el ejemplo de gramáticas por la derecha porque son las que nos van a interesar más. Este tipo de gramáticas nos interesan especialmente porque son las gramáticas que vamos a utilizar para el analizador léxico de los procesadores de lenguaje. ¿Por qué utilizamos la gramática más restrictiva, la de tipo 3, para los analizadores léxicos? Porque aquí hay una doble vara que cuanto más restrictiva es la gramática, más fácil es construir automáticamente el analizador que determina si una cadena pertenece a ese lenguaje o no. Es decir, si vamos a construir analizadores cuyo objetivo es comprobar si una cadena es válida, es mucho más fácil construir un analizador que compruebe si una cadena es válida para una gramática regular que para una gramática independiente del contexto. Y mucho más fácil que para una gramática dependiente del contexto o para una gramática sin restricciones. Por lo tanto, cuanto más restrictiva sea el tipo de gramática que utilicemos para nuestros analizadores, tanto más fácil será construir los analizadores que reconocen automáticamente si la gramática, si la cadena que estamos considerando forma parte o no del lenguaje que queremos. Por ejemplo, si queremos comprobar que un programa de un lenguaje de programación es correcto, es mucho más fácil si este lenguaje está definido mediante una gramática regular o si esto no es posible por una gramática independiente del contexto. Vamos a ver unos ejemplos de gramáticas para ver de qué tipo es cada una de ellas. Vuelvo a decir que son reglas que afectan a todas las reglas del conjunto de reglas de producción de la gramática y por lo tanto si una de ellas, la menos restrictiva de las reglas, es la que define el tipo de la gramática. Por ejemplo, esta primera regla A2 implica 2,2. Obviamente no puede ser tipo 2 ni tipo 3 porque aparecen más de un símbolo en el lado izquierdo. Sin embargo, podemos definir que es una gramática de tipo 1, dependiente del contexto, porque aparece un símbolo no terminal con un contexto de 2. El contexto del lado izquierdo es vacío y esta se sustituye por 2 manteniendo el contexto. Por lo tanto, esta sería una gramática como mucho de tipo 1, dependiendo de las otras reglas de la gramática. Pero esta regla permitiría que la gramática fuera de tipo 1 dependiente del contexto. En el segundo ejemplo, lo mismo. Tenemos la regla que hemos visto antes, que permite que sea una gramática de tipo 1. Veamos esta otra regla. Tenemos un símbolo B que se puede sustituir y un contexto 1 y C. El contexto lo mantenemos y la B la hemos sustituido por lambda, es decir, simplemente desaparece. Por lo tanto, también cumple la condición para las gramáticas de tipo 1 dependientes del contexto y si no hubiera otras reglas que lo impiden, esta gramática también podría ser de tipo 1 o dependiente del contexto. Esta tercera regla, sin embargo, veis que no hay manera de mantener el contexto para la A. La A aparece en el lado izquierdo con un contexto de 2 y ese contexto no aparece en el lado derecho, por lo tanto esta es una gramática sin restricciones de tipo 0.
cualquier gramática que incluya este tipo de regla ya tiene que ser una gramática de tipo 0. Lo mismo ocurre para la siguiente regla. Tenemos 1BF, tanto si es la B el símbolo no terminal como si es la F, el contexto no se mantiene. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, esta regla también, el contexto previo sí se mantiene, pero no hay forma de que el contexto del lado derecho de la regla se mantenga y por lo tanto también sería una gramática de tipo 0. La siguiente regla, como veis, solo hay un símbolo no terminal al lado izquierdo, por lo tanto podría ser una gramática de tipo 2 o de tipo 3. Como veis que al lado derecho aparecen varias cosas y no solo los dos formatos de gramática regular, pues tiene que ser una gramática de tipo 2 independiente del contexto. Y para el último ejemplo que vemos, tenemos una regla que podría, de nuevo las dos reglas tienen solo un símbolo no terminado al lado derecho, podremos considerar tipo 2 o tipo 3. Esta primera regla cumple perfectamente las condiciones de la gramática de tipo 3, un terminal y un no terminal, pero la segunda regla no lo cumple al tener dos terminales, que no era una de las opciones válidas. Por lo tanto, no puede ser una gramática regular y como mucho será también una gramática de tipo 2. Lo que ya os decía antes lo podemos ver gráficamente en este esquema, donde podemos ver ahí en lila, que sería el conjunto de todas las gramáticas de tipo 0, que contiene todas las gramáticas de tipo 1, que a su vez contiene todas las gramáticas de tipo 2, y como subconjunto de todas ellas tenemos las gramáticas de tipo 3. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Cuanto más restrictiva es la gramática, más fácil es construir los lanzadores sintácticos. Por lo tanto, trataremos de generar el lenguaje que me interesa siempre con la gramática más restrictiva posible, porque luego será mucho más fácil comprobar si una determinada cadena pertenece a ese lenguaje o no. Como hemos dicho antes, debido a una serie de cuestiones que veremos en su momento, los analizadores sintácticos no se pueden construir con gramáticas de tipo 3 y por lo tanto voy a recurrir a gramáticas de tipo 2, mientras que los analizadores léxicos, el lenguaje léxico para los procesadores de lenguajes que vamos a ver, sí es suficiente con las gramáticas de tipo 3 y por lo tanto vamos a utilizar este tipo de gramáticas para la construcción de los analizadores léxicos. Bueno, estamos de vuelta. Me encanta esto que habéis hecho ahora, estar contestando. Creo que, bueno, voy a tratar de daros más oportunidad de hacer esto, porque yo creo que está muy bien y os viene bien también que os anticipáis a lo que yo digo. Voy a ver dudas que ha habido por aquí. Bueno, lo primero que me preguntáis de los vídeos. Tengo un problema técnico con los vídeos, que es que la mayoría ocupan más de 20 megas y no los puedo subir directamente a Moodle. Algunos simplemente comprimiendo es posible que entren los 20 megas, pero a algunos otros no. Entonces voy a analizar el caso y a partir de la próxima semana tomo una decisión también en conjunto con los demás profesores de la asignatura. Ya digo, intentaremos subir los vídeos, pero no lo podemos prometer de momento, ¿vale? Lo que sí voy a hacer, intentarlo, y ya lo tenéis las de hoy, como he dicho antes, es las transparencias. A la izquierda solo puede haber símbolos no terminales. En la gramática sin restricciones no, en las demás y en la de tipo 1 dependiente del contexto tampoco, pero tipo 2 y tipo 3 sí. A la izquierda solo puede haber un único símbolo no terminal. ¿De acuerdo? En cuanto a que lambda es un símbolo terminal, no exactamente. Funciona como un símbolo terminal de cara al formalismo de la gramática, pero como lo veis no aparece. Nunca lo he puesto en
en el conjunto de símbolos terminales de la gramática, porque en realidad es un símbolo, como muy bien dice, ¿quién lo había dicho por aquí? Guzmán, es un símbolo que utilizamos para denotar la ausencia de símbolo, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de ponerlo en las reglas y tal, funciona como un terminal, pero en realidad significa algo que no existe, ¿de acuerdo? Que esa parte de la regla está vacía. Siempre que aparece lambda, está vacío. La pregunta de Daniel, de todos los lenguajes de programación conocidos tienen analizadores de gramática de tipo 3. Esto lo veremos con, bueno, ya lo habéis visto en parte ahora. Digamos que los lenguajes de programación tienen siempre como mínimo dos gramáticas, una léxica y una sintáctica, más una también semántica, que no es exactamente, no entra exactamente en esa clasificación, es una cosa un poco diferente, pero bueno, al menos tenemos una gramática léxica de tipo 3, una gramática sintáctica de tipo 2. Esto es absolutamente generalizado, ¿de acuerdo? Analizador léxico, gramática de tipo 3, analizador sintáctico, gramática de tipo 2. Bien, aquí tenemos todas vuestras... voy compartiendo pantalla para que veáis por dónde voy. Por dónde voy con el chat, aunque veáis ahí el bucle infinito. Bien. El chat, espero que lo podáis silenciar vosotros. Yo el mío me interesa tenerlo con sonido para poder saber cuándo me decís algo. ¿Vale? Entonces, si soy yo el que tengo que silenciar el chat de todos, pues no lo voy a hacer. Podéis ponerlo más bajito, bueno, pero vamos, calculo que vosotros podéis silenciar el vuestro. En el tipo 2, lambda se refiere a que a la derecha puede haber cualquier cosa. Bueno, esto más o menos en parte lo he explicado. En todo caso, tengo aquí la transparencia. Supongo que te refieres a esta transparencia, donde ahí digo que alfa puede pertenecer a cualquier combinación de símbolos terminales o no terminales, incluido lambda. Es decir, que en la parte derecha de la regla puede existir solamente lambda, lo cual significa que cuando aplico esta regla, A implica lambda, pues simplemente A desaparece. No se sustituye por nada, simplemente desaparece, que es lo que me indica el lambda, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces una regla de este tipo que voy a tratar de escribir solo en la presentación. Una regla de este tipo, pues si la aplicamos a la hora de generar una cadena, pues simplemente la A la eliminamos y por lo tanto no aparecía nada más, ¿de acuerdo? El lambda este nunca aparecería. Sí, la última opción que barajaremos para los vídeos es colgarlos en un drive, ¿vale? Pero vamos, prefiero, la preferencia es que estuvieras todo centralizado en Moodle y va a ser la primera opción. Y bueno, esa de por YouTube en privado no la conozco, lo podemos considerar. ¿Vale? Bien. No te he contestado, Celia. Volvemos a la presentación. Alfa significa cualquier combinación de símbolos terminales o no terminales, ¿de acuerdo? Lo que pongo aquí, cualquier combinación de símbolos, terminales o no terminales. ¿De acuerdo? Eso es para las gramáticas de tipo 2. Para las gramáticas de tipo 3 ya no me permite cualquier combinación de símbolos, simplemente estas dos combinaciones. O bien un terminal a secas
o bien un terminal seguido de un no terminal. ¿Vale? El terminal puede ser lambda. Esa es la diferencia entre tipo 2 y tipo 3. En el 3 puede ser vacío también, sí. En el tipo 3 también puede aparecer simplemente A implica lambda, también es una regla válida para tipo 3. Bien, los últimos 5 minutos, los últimos... Tipo 2, en el lado derecho de la regla puede haber muchas cosas, en las de tipo 3 solo puede haber dos formatos de regla de tipo 3. O un terminal solamente, o bien no terminal seguido de terminal. ¿Crespo te refieres al profesor de la facultad? Porque precisamente tenía previsto el vídeo que tenía para el descanso del próximo día, era exactamente ese, el de demostrar que 1 es igual a 0. Bueno, vale, sí, pues exactamente ese es el que tenía previsto para el próximo día. Bien, nada de spoilers. Bueno, rápidamente, antes de que se nos acabe la hora, por favor, acceder a Moodle y le dais al test, ¿vale? Os llevará a un formulario de Google Forms. Ponéis en primer lugar, seguís un poco las indicaciones que aparecen ahí para el grupo, el número de matrícula y vuestro nombre, ¿vale? El grupo, poner uno de los grupos que aparecen ahí, número de matrícula solo con dígitos y vuestro nombre, ¿vale? Y en cuanto lo hagáis, pues 5 minutitos para hacer el test, ¿de acuerdo? Son preguntas muy fáciles, un poco de todo, y le vais dando siguiente para ir pasando de sección y como veréis, pues lo hacéis muy rapidito. En 5 minutos lo cierro, ¿vale? Que nos pasamos incluso de la hora. ¿Sí? Bueno, contará para nota, este primero ya veremos, pero en principio este tipo de actividades cuenta para nota, sí. Nombre y apellidos, ¿vale? No va a servir, lo que me va a servir es el número de matrícula, pero un poco por ver, por ir conociéndoos. No, sin acentos, no voy a utilizar el nombre como índice, simplemente el número de matrícula. Sí, el número de matrícula, ponerme solo dígitos y que esté bien.
Sí, vamos a dar por terminada la clase, terminarlo con la calma que queráis y no lo voy a cerrar. Entonces terminarlo, pero en fin, la última pregunta es fundamental, ¿vale? Muy mal el que haya fallado la última pregunta. Bueno, damos por entonces terminada la clase. Ya digo, terminar el test sin más y enviarlo. Y luego ya pues me descargo yo más adelante los resultados, ¿vale? Bueno, espero que no os haya aburrido mucho y nos vemos el martes que viene. Venga, hasta luego.